Vamos a seguir nuestro tema. Entonces retomemos, con base en lo que veníamos hablando, que nos sacó pues, los 40 minutos de la plataforma. En este aprendizaje social que nosotros estamos viendo, pues tiene mucho de componente conductismo, pero lógicamente, pues como les contaba al principio, el conductismo a veces se queda un poco corto para generar la explicación de lo que hace o lo que maneja la parte cognitiva, y se refiere a una representación mental para poder comprender lo que es la imitación. Entonces, en la imitación, pues se presentan una serie de aspectos que ya los habíamos mencionado, que uno de ellos es ese aprendizaje vicario, que está basado en una situación social en la que al menos dos personas interactúan y observan su comportamiento y observan de qué manera se están generando procesos de aprendizaje. ¿Por qué nos imitan a nosotros los pequeños? ¿Por qué? Pues porque realmente todo lo que entra por los ojos es mucho más fácil de adquirir. Y aquí vemos nosotros unas imágenes en donde pues la mamá de pronto que puede tener una serie de trastornos alimenticios, entonces está generando unas conductas pues no adaptativas, como decía, inducirse al vómito. Y ahí vemos al lado de ella una pequeña que seguramente si esta mamá comparte frecuentemente con ella todo el tiempo y le enseña a tener altos niveles de ansiedad, le enseña a responder de esa manera como la única forma alternativa de responder, pues entonces la niña muy fácilmente va a imitar ese tipo de comportamiento. O en la otra foto que aparece allí, vemos de pronto una señora que no le funciona una máquina y coge el teléfono a golpes y ahí está al lado de la niña, ¿sí? Nosotros somos modelos de comportamiento para los niños. Nosotros actuamos y los niños, aunque pareciera que no están atentos, pues realmente sí lo están. Entonces, para Bandura, imitar significa observar ciertas conductas en el otro y repetirlas, ¿sí? Pero, pues, vamos a ver más adelante que no es solamente el concepto como tal, eh, textual, literalmente, de repetirlas. Pues aparece una serie de condiciones para que se puedan realmente aprender y luego sí repetir. Dice, esta repetición no significa hacerla en el mismo momento, sino que guardar una imagen mentalmente y reproducirla en un tiempo después. Claro, pues eso es muy obvio que a veces no imitamos inmediatamente, sino que lo guardamos y lo vamos a utilizar para cuando nosotros consideremos va a ser significativo para nosotros o nos va a ayudar a nosotros. Entonces empezamos, cuando hablamos de ese aprendizaje social, empezamos a interactuar con la gente y en esa interacción pues hablamos de la imitación. Para luego, pues entonces, tener en cuenta lo que tiene que ver con el modelado, ¿sí? ¿Y qué hace que yo siga a un modelo? ¿Qué hace que yo lo imite? Pues porque me identifico con él. Como yo les decía ahorita, veo en mis padres como las personas que me brindan seguridad, que me brindan tranquilidad, que son unos modelos de comportamiento. O no solamente los padres, puede ser un hermano mayor que convive conmigo, puede ser un tío, puede ser una tía, ¿sí? Dicen que cuando hay un pequeño en la casa, hay un muchacho, un niño en la casa y está rodeado de solo mujeres, pues se establecen una serie de comportamientos mucho más femeninos y eso adquiere pues como una connotación de ese aprendizaje inadecuado. ¿Por qué? Porque no hay un modelo de comportamiento masculino. Se tiene que identificar
En este caso, cuando hablamos nosotros de esos modelos de comportamiento femenino, cómo los niños interactúan por lo general con niñas, hacen o imitan los comportamientos de las hermanas, de las tías, de la mamá, porque ese es únicamente su punto de referencia. ¿Ven? Entonces vemos nosotros que en el modelamiento, en modelar una serie de conductas, pues está muy relacionado con quién es ese modelo para mí. Yo en últimas lo que intento hacer cuando yo soy un pequeño, lo que yo intento hacer es eh, tener algo significativo de esta persona que yo estoy imitando. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando nosotros dejamos a los niños y la influencia que tiene la televisión en los pequeños es grandísima, y entonces cuando los niños se la pasan viendo eh, programas de televisión de superhéroes, entonces van a querer imitarlo, pero pues lógicamente lo harán en su debido momento. Pero ¿qué es lo que quieren hacer? Pararse al lado de la ventana y se colocan una capa y quieren salir volando como Superman. Pues lógicamente pues eso es supremamente peligroso y los niños no tienen un punto de referencia diferente a lo que están viendo en la televisión. ¿Por qué? Pues porque los papás no están, porque los papás se la pasan ocupados, porque las personas que cuidan al niño, el abuelito es el abuelito y los abuelitos se quedan durmiendo y el niño queda solo. Entonces el niño empieza a identificar a esos modelos de comportamiento que son significativos para él porque obtienen ganancias, porque obtienen beneficios, porque son aceptados socialmente, porque son bien parecidos. Entonces, cuando hablamos nosotros del modelamiento, de modelar conductas, los pequeños lo que van a hacer es pues, seguir a alguien que para ellos es representativo. No va a ser alguien que de pronto carece de importancia, es poco aceptado socialmente, no tiene cierto tipo de presentación personal adecuada. Entonces, pues por lo general, ese tipo de modelo no lo vamos a imitar. Por eso se presentan en estos contextos de aprendizaje, se presentan los trastornos alimenticios, porque las niñas lo que hacen es ver a las modelos en donde tienen esos tipos de comportamiento, en donde quieren verse esbeltas, muy hermosas, muy bellas, muy atractivas, con cuerpos supremamente delgados, y eso lo quieren evitar ellos. Entonces aprenden de que tienen que tener ese cuerpo supremamente esbelto, una delgadez absoluta, entonces ellas empiezan a tener ese tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque se identifican con ellas. ¿Sí? Y como si no hay una persona que realmente le brinde un aprendizaje sano, un aprendizaje coherente, pues lógicamente pues, se va a ir por ese camino de los trastornos alimenticios. ¿Sí? Y eso pasa mucho en consulta. Yo he tenido muchas niñas, señoritas, adolescentes, porque por lo general eso comienza a la edad de los 12, 13 años, en donde ya empiezan a tener un poco más el concepto de lo que es el rol de mujer, pero empiezan a tener esos aprendizajes inadecuados. Y he tenido una gran cantidad de consultas con respecto a esas niñas en donde se fueron rechazadas porque las compañeras del colegio, las compañeras de la universidad, las cuestionaban cómo se vestía de maluco, cómo se veía como, y palabras textuales de ellos, es que dicen que parece una marrana, que de manera de comer tan bárbara, o sea, es un ataque y es una presión permanente en donde, pues lógicamente, pues no quieren seguir siendo reconocidas como unas personas que son obesas y que pues, físicamente no son aceptables, ¿no? Esa figura corporal pues no es aceptable y es lo que le enseña la televisión a las niñas, es lo que le enseñan esos modelos de comportamiento que tienen ahí cercano en la casa, porque la hermana siempre pensando que no se quiere engordar, que va a comprar algo, entonces mira, cuando entra a los supermercados de cadena, entonces mira cuántas calorías tiene este alimento, si es fitness o no lo es, o sea, una gran cantidad de cosas. Entonces, la niña que está al lado, pues va aprendiendo eso. ¿Por qué? Pues porque identifican de que eso es lo correcto, que eso es lo que se va a presentar así.
Entonces, eh, esas características del aprendizaje social por imitación, por modelamiento, lo que hacen es generar, pues, lógicamente, un aprendizaje cognitivo, ¿sí? Que ya hemos mencionado con respecto a que hace énfasis a esos mecanismos cognitivos que nos permite a nosotros aprender con facilidad o no aprender. Y cuando digo aprender con facilidad es de que esos pensamientos que yo tengo eh, están creados en mí porque lo que me enseñaron mis adultos es bueno, es adecuado, ¿sí? Entonces, acá volvemos al tema de la simbolización cuando nosotros hablamos de cómo nosotros aprendemos el lenguaje, que es la capacidad para representar simbólicamente el conocimiento, y lo hacemos de una manera pues como muy, muy escrita, con simbologías, y en cierta manera tenemos ese tipo de aprendizaje simbólico. El aprendizaje vicario que yo lo había mencionado, con respecto a la capacidad de anticipar contingencias, la autorregulación, de qué manera yo soy capaz de tomar decisiones, de definir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es o lo que es aceptado por la sociedad. Entonces, ahí yo estoy determinando qué tan fácil yo regulo mi comportamiento, la capacidad para alcanzar las metas y evaluar nuestras acciones. Entonces, si yo quiero, si mi motivación es aprender fútbol, entonces mi conducta de autorregular es que yo entonces tenga una vida sana, que mi alimentación sea sana, que no trasnoche, que yo practique, es decir, me autorregulo. Y entonces me voy colocando una serie de metas que me van a llevar a obtener el aprendizaje que yo quiero y convertirme en una estrella de fútbol, ¿sí? Y lo mismo pasa con la autorreflexión. Si yo quiero eso que les acabo de mencionar, pues entonces es la capacidad que yo tengo para pensar en cómo yo no voy a postergar tantas veces como esa meta que yo quiero alcanzar. Entonces mi autorreflexión es de que si yo quiero eso, pues entonces tengo que pensar en mí. Tengo que pensar de que eso es lo que me genera a mi satisfacción y logros, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros eso. Y de otro lado, estamos hablando de ese aprendizaje observacional. ¿Recuerdan cuando hablábamos ahorita de que las personas no imitan inmediatamente, sino que guardan la información? Pues tiene que ver con este aprendizaje observacional. Hay un proceso de atención, hay un proceso de retención, de reproducción y de motivación. Entonces, acá vemos nosotros en esta imagen de este proceso inicial, y es muy claro que cuando nosotros queremos obtener un aprendizaje de lo que sea, pues tiene que haber una capacidad de concentración. En la medida que yo me concentro, seguramente voy a tener mayor facilidad de aprendizaje, ¿sí? Si yo en la casa, yo tengo una gran cantidad de problemas, si yo soy un pequeño y tengo una gran cantidad de problemas porque mis padres se pelean, porque mis padres se agarran y se dan puños, porque mis padres o mis hermanos realmente están en conflicto permanentemente, entonces yo no podría estar atento a lo que me enseña la profesora o el profesor o el instructor, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es determinar niveles de atención, que es la capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o en una actividad. Pero ¿qué hace también de que yo me concentre, que yo esté atento? Pues de que lo que me están enseñando me gusta mucho. Ahí volvemos a hablar de la teoría del valor de Prema. ¿Sí? Es atractivo para mí. O sea, me gusta. Nos están enseñando a preparar, ¿qué digo yo? Croissants. Entonces, como no me gusta eso, entonces yo presto una adecuada atención, ¿sí? Y no me voy a dispersar, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros como cuando nosotros le queremos llegar a los niños de una manera, pues como profunda en su proceso de aprendizaje, pues tengo que generar estrategias que le llamen la atención a ellos, como el colorido, lo que sea llamativo, lo que sea atractivo, ¿sí? Y en la medida que yo lo haga de esa manera,
vamos a desarrollar mayor curiosidad en los pequeños e interés por conocer lo que queremos que conozcan. ¿Sí? Aquí es un ejemplo. Se sabe que mientras más televisión ven los niños de 1 a 3 años de edad, mayor es el riesgo de padecer trastornos de atención alrededor de los 7 años de edad, siendo más agresivos y con poca concentración. Entonces, aquí vemos nosotros de que lo que yo les comentaba anteriormente, la televisión pues no es un buen amigo al 100%. Ya hay una serie de programas que realmente uno dice, pero ¿cómo manejar estos programas al aire para que los niños lo vean? Pues uno de ellos es, creo que se llama Doña Pepa, creo que es una marranita. ¿Me recuerdan ustedes, por favor? Sí, profe, se llama Sí, Pepa. profe. Pepa. Peppa Pig. Ah, Peppa Pig, sí, no es Doña Pepa. Bueno, pues tenía yo la idea, ¿no? Peppa Pig, sí, exactamente. Hay unos procesos de enseñanza totalmente inadecuados allí. En Los Simpson también se trabajan muchos valores como o antivalores. Hay una gran cantidad de programas que realmente uno dice, pero ¿cómo van a colocar esto? ¿Sí? Si yo me acuerdo en mi época, no hace mucho realmente, cuando daban los Super Amigos, cuando daban Super Ratón, cuando daban, bueno, toda esta serie de programas, pues de que eran supremamente sanos y pues se veía cómo se generaba ese aprendizaje en nosotros cuando éramos pequeñitos, pero no era algo, wow, como inadecuado. ¿Sí? Estos, no sé si ustedes se acuerdan o alcanzaron a ver los Teletubbies. Sí, profe. Sí, señor. Los Teletubbies. Ah, sí. Esos que decían otra vez, ¿no? Sí. Eso generaba una serie de aprendizajes inadecuados, de lentitud, no sé, como si se comportaran como si fueran pequeños con algún tipo de retraso mental. Entonces fueron programas que impactaron, pero que también impactaron negativamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se presenta la atención? Porque hay cierto tipo de significancia, cierto tipo de importancia en el modelo que yo estoy observando. Yo me acuerdo cuando el Tino Asprilla, jugador de fútbol, que empezó a ser famoso porque jugó en el Parma, jugó en un equipo de la liga inglesa, no recuerdo cómo, creo que es el Aston Villa, no recuerdo, no, ¿me recuerdan ustedes, muchachos, si les gusta el fútbol? ¿En qué equipo jugaba, aparte del Parma? El Newcastle jugaba Faustino Asprilla. Y fue una época en donde, pues, Asprilla lo contrataron para hacer programas y para hacer programas no, sino comerciales de televisión. Entonces, este señor era un modelo, era un referente deportista para los pequeños. Y pasaron, me acuerdo mucho, una propaganda, no sé si ustedes la vieron en algún momento o no, de pronto sí, de pronto no, pero había una propaganda que era de Pepsi Cola, de las bebidas oscuras, la Pepsi, en donde él llegó a un dispensador de gaseosa, echó una moneda y la máquina no le estaba arrojando la gaseosa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Faustino Asprilla? Empezó a zarandear la máquina y como no le lanzaba la gaseosa, no se la dispensaba, pues entonces él cogió a patadas del dispensador. ¿Cuál fue el aprendizaje observacional que tuvieron los pequeños, o que se presentó en los pequeños? Pues precisamente eso, de que estaban cogiendo cuando no les salía algo, como ellos querían, pues cogían a patadas absolutamente todo. ¿Qué aprendieron los niños? A tener atención a ese punto de referencia, a esa persona que es un modelo deportista, ¿sí? Que es llamativo para ellos porque es una persona muy conocida a nivel deportista, ¿sí? En el deporte. Él era una persona que realmente le estaba yendo muy bien, pero lógicamente pues esa propaganda la quitaron pronto de la televisión porque pues estaba generando pues muchos problemas en los pequeños. La retención, pues es la capacidad de codificar y de decodificar y almacenar en la memoria los eventos modelados.
¿sí? Y aquí volvemos a hablar un poco de los aprendizajes vicarios que tanto nos habla Bandura, en donde él dice que aprendemos de los éxitos y los fracasos de los demás, ¿no? Entonces, las representaciones verbales están relacionadas con el desarrollo del lenguaje, porque las palabras traen a la memoria imágenes. Entonces, es lo que realmente se enseñaban en las cartillas del castellano, del español, en donde pues, se asociaban cierto tipo de imagen con ciertas palabras, ¿sí? Entonces, Nacho, profe. ¿cómo? Nacho, la cartilla Nacho. Exactamente eso. ¿Y qué colocaban? Pues como por ejemplo, si estamos hablando de la mamá, colocaban una señora, una foto de una señora, una imagen de una señora y de palabra mamá. Si es un árbol, pues la imagen de un árbol y la palabra árbol. Y en colorido. Entonces, pues lógicamente, ahí se empieza a generar ese proceso de retención. Pero vuelvo y repito, si nosotros tenemos una serie de dificultades en cuanto a mi predisposición biológica, pues entonces ahí vamos a tener un inconveniente. ¿Por qué? Pues porque no obtenemos la retención que se requiere porque este niño tiene cierto tipo de déficit atencional o porque tiene problemas de aprendizaje porque tiene cierto tipo de problema auditivo. Entonces, uno como padre y como profesor tiene que generar como una partida de cómo llega el muchacho, cómo llega el pequeño a aprender lo que yo quiero que aprenda. Pero entonces, si está muy bien biológicamente, si está totalmente con muy buena predisposición en su parte biológica, pues seguramente va a responder muy bien. Si está muy bien en su desarrollo sensorial, seguramente me va a prestar atención, ¿sí? Pero si no, pues entonces yo tengo que diseñar otros procesos de enseñanza, aprendizaje, para que el niño obtenga esa información. Entonces, ahí vemos nosotros cómo se presenta la atención, cómo se manifiesta la retención, porque aprendemos de los éxitos y los fracasos de una persona y la vamos a reproducir, ¿no? Y era lo que yo les comentaba ahorita de cómo estos pequeños que aparecen acá, que están viendo a un muchacho que les está enseñando cierto tipo de rondas, entonces todo lo que atendieron, todo lo que retuvieron, lo van a convertir en acción de la conducta observada, de la conducta que están recordando. Pero acá estos pequeños tienen una circunstancia bastante interesante y es que, ¿cuál es el contexto familiar que tienen ellos? ¿Cuál de estos pequeños de pronto puede tener un ambiente familiar totalmente tóxico, totalmente inadecuado? Y eso hace que de pronto no tenga toda la capacidad de atención y de retención, porque el niño está pensando en otras cosas. O acá estos niños, algunos de ellos generan matoneo, entonces pues los niños que reciben matoneo tienen tienen doble esfuerzo, porque tienen que aprender lo que le están enseñando los profesores y tienen que aprender a defender de estos niños que generan el matoneo. Entonces realmente la reproducción va a estar muy ligada a los procesos de retención. Y si aún, más aún están en unas condiciones alimenticias pues no tan adecuadas, pues tampoco van a poder responder adecuadamente. El entorno ambiental allí está haciendo su énfasis como tal. En la motivación, lo que yo les comentaba ayer, pues la motivación es ese motor que me impulsa a mí a lograr algo, a obtener algo. Entonces, yo tengo la motivación para el aprendizaje del fútbol. Me gusta eso, me encanta eso. Entonces, yo voy a generar toda una serie de estrategias para aprender y ser el mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque me siento muy motivado en eso. ¿Por qué? Porque le estoy dedicando mucho tiempo. Ahí está latente la teoría del valor suprema, ¿sí? Y entonces todo mi esfuerzo, toda mi concentración va a estar ligada a eso. ¿Para qué? Para poder obtener una meta deseada, cumplir esa meta. Y aquí hay algo que se menciona con respecto a la satisfacción. Es diferente cuando se habla de motivación y es diferente la satisfacción.
¿sí? La motivación implica impulso hacia un resultado y la satisfacción es los resultados que yo tengo luego de la motivación. Les voy a dar un ejemplo. Si yo quiero comprarme una hamburguesa, yo quiero comerme una hamburguesa, o sea, mi motivación es comerme una hamburguesa porque tengo hambre. Entonces yo me la voy a ir a comprar, ¿sí? Entonces yo voy allá a un sitio que me gustan las hamburguesas y llego, me como, pido la hamburguesa, me la como y quedo pues realmente satisfecho. Digamos que ahí el ciclo de aprendizaje fue adecuado, porque fui a la tienda, ¿sí? Compré la hamburguesa, me atendieron, me senté, bueno, digamos que atienden, inclusive con la época de pandemia, atienden allá. Entonces, llegué allá, me dieron la hamburguesa, todo ese ciclo de aprendizaje fue efectivo y me logré comer mi hamburguesa. Estoy obteniendo la satisfacción allí, ¿sí? Ahora, si yo tengo esa tarea de irme a, a comer la hamburguesa, porque igual tengo hambre, entonces yo me dirijo allá y cuando yo llego allá, está cerrado. Entonces tenía toda la motivación, pero en vez de satisfacción obtengo frustración. Y la frustración entonces hace que pues, yo no haya cumplido mi meta, que en este caso es la calmarme el hambre, saciar mi necesidad de comer, ¿no? Entonces ahí vemos que la motivación no está, no, o sea, nosotros no podemos hablar siempre de motivación si no hay satisfacción. A eso quiero referirme. Porque si yo llego allá a donde vende la hamburguesa, pido una hamburguesa, pero resulta que cuando yo le pego el primer mordisco, me doy cuenta que que la carne está totalmente dañada, ¿sí? Entonces eso me genera a mí pues mucha ira. ¿Será que tuve satisfacción allí? No. En el ciclo ese de aprendizaje, de subdividir toda esa serie de conductas para llegar a comerme la hamburguesa, me doy cuenta de que no estaba bien. Entonces, en vez de obtener satisfacción, obtengo frustración. Y como lo dice allí, Bandura dice que la motivación es supremamente importante para un buen aprendizaje. Si yo no tengo motivación, caramba, esto no va a funcionar. ¿Ustedes por qué están acá? Porque les gusta la carrera de psicología, porque adoran la carrera de psicología. Y están acá, más que cumplir un requisito, ustedes quieren ser excelentes profesionales. Y para poder tener un buen aprendizaje, ustedes tienen que ser organizados, tienen que tener buenos hábitos de estudio, estructurados y disfrutar de cada una de las asignaturas que ustedes reciben. Porque ustedes aprenden no por una nota, sino aprenden porque quieren ser competentes y esa motivación ustedes la tienen ahí muy arraigada y eso hace que nosotros queramos aprender más. Y eso se divide en un refuerzo del pasado con respecto a cómo yo he obtenido buenos resultados cuando yo he hecho algo, cuando hay un refuerzo prometido con respecto a que si a mí algo me prometieron por haber hecho algo, por estar haciendo algo, y el refuerzo vicario. Entonces, eso es algo que está allí como inmerso en el aspecto motivacional. Y ya para terminar esta parte, hablamos nosotros del famoso experimento que hizo Bandura, en donde colocó una serie de personas adultas y en ese cuarto habían una serie de niños y los modelos que los niños observaban cogían a este muñeco que estaba acá, que lo llamaban bobo, ¿sí? Y lo cogían a golpes, le daban patadas, le daban puños, lo arrastraban, le pegaban, lo volvían a golpear, lo volvían a arrastrar y le volvían a pegar. Entonces, el niño o los niños que estaban observando ese comportamiento, pues la segunda parte del experimento fue que los modelos de comportamiento se retiraron de ese espacio y quedaron los niños, ¿sí? Y entonces se quedaron allá solos y los niños empezaron a actuar exactamente igual como actuaban los modelos de comportamiento, sin recibir ningún tipo de reforzamiento. Por eso, ¿qué aprendieron los niños? A imitar, a reproducir.
fueron atentos cuando estaban haciendo eso, los modelos de comportamiento, retuvieron eso, no empezaron a golpear al muñeco inmediatamente, solo pues, retuvieron toda esa información y luego reprodujeron la conducta. ¿Sí? Esa reproducción de esa conducta fue reforzada por sí mismo con respecto a que se sintieron muy bien al hacer lo que hacía el modelo de comportamiento. ¿Sí? Ese modelo que ellos observaron, entonces empezaron a sentirse muy contentos por eso. Porque si lo hacía un adulto, se supone que los adultos son los que tienen el poder, entre comillas, entonces estaban generando eso. Entonces, este ejemplo de este experimento clásico de Bandura nos plantea cómo los niños aprenden a tener ese tipo de conducta. Y es lo que se ve, las quejas que tienen los profesores de los niños en el colegio, que el niño llegó y empezó entonces a bajarle los pantalones a las niñas, que el niño llega y le quita las cosas a los compañeritos, que bueno, tiene una serie de conductas y a veces conductas con muchísimo contenido sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues uno tiene que mirar, evaluar cómo es el entorno familiar que tienen estos pequeños. ¿Sí? A veces estos pequeños viven en inquilinatos o viven con la mamá y el padrastro, y es como el tercer, cuarto padrastro que tienen, entonces pues como que eso genera como que haya siempre un ambiente familiar supremamente hostil, ¿sí? En donde pues hay apatía, hay distanciamiento, hay agresión. Entonces, ¿qué es lo que ven los niños? Agresión. Y entonces, si esto lo hacen mis padres, o esto lo permite mi mamá, entonces yo voy a llegar al colegio y voy a coger a patadas, perdónenme la expresión, voy a coger a golpes a mis compañeras, a las mujeres, ¿sí? Porque eso está bien visto, porque es que mi mamá resulta atendiendo a mi papá después de haberle dado una muenda impresionante. ¿Ven? Entonces realmente ese tipo de comportamientos son aprendidos y en cierta manera están siendo reforzados ante ellos. Y pues lógicamente pues no es lo adecuado. ¿Ven? Pero todo eso se está transmitiendo o se está aprendiendo en ese contexto familiar. ¿Sí? Y es lo que pasa constantemente cuando hay ese tipo de relaciones familiares tan tóxicas. ¿Sí? O el otro extremo es de que el niño es totalmente ignorado y no le paran bolas, no lo cuidan, el niño anda por ahí como sucio, con hambre, y el niño aprende pues, de que, pues, si eso es lo que me brindan mis papás, entonces debe ser de que así debe estar bien. Entonces yo voy a pensar de que no tengo derecho, de que soy un cero a la izquierda, de que no puedo refutar absolutamente nada, porque eso es lo que me han enseñado mis padres. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo todo ese tipo de aprendizaje, entonces mi comportamiento va a estar sesgado de una manera incorrecta. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. O todo No, señor está, profe. todo está claro. ¿No? Okay. Sí, profe, todo está claro. Bueno, permítame un instante. Ustedes saben que a mí me gusta como terminar pues, con un video. Entonces lo voy a colocar. Ya nos quedan menos de 3 minutos, pero permítanme, voy a buscar, como me tocó pagar el computador, entonces tengo que buscar el video que les quiero colocar. Pero lo voy a hacer inmediatamente, entonces, cuando comencemos ahorita, en el último bloque, pues lo vamos a ver. Permítanme, por favor.
yo quiero un partido de fútbol ahí. Si fuese de Millonarios, pero no de Millonarios. Bien. Bien. Ya lo tengo listo. Entonces, muchachos, permítanme, ya regresamos nuevamente. Esperemos de que no vaya a pasar el problema de ortica. Vamos a ver que sea un poco el video. Ya regresamos.